Bien, entonces, como les contaba, pues muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Mi nombre es Diego Fernando Cepeda, el ingeniero Gabriel Humberto Romo, somos parte de Digifor. Estamos ya hace un buen rato en Colombia. Vamos a compartirles aquí un poco pues, de lo que nosotros hemos visto como que puede ser hacia el futuro de lo que es la parte de seguridad. Permítanme, les compartimos aquí la presentación. Básicamente, pues, para quien de pronto no ha escuchado de nosotros, somos Digifor, una plataforma denominada VMS, que es básicamente el acrónimo de Video Management Software o Video Management System. Realizamos toda la parte de gestión de video, ¿sí? Toda la parte de integración multimarcas de sistemas de video, pero adicionalmente pues les vamos sumando unas características como lo es la analítica de video, como lo tiene que ver la administración del propio sistema, de placas, automatización, llevando así el sistema de lo que es normalmente un sistema de SCTV a un sistema más potencializado y que te permita hacer una integración en multitecnologías. Entonces, es básicamente lo que hacemos como plataforma, pero pues lo que nos atañe el día de hoy es comentar acerca del futuro de la seguridad electrónica, principalmente hacia el 2020, ¿ok? Para empezar nuestra charla, entonces, pues, queremos comentar que algo que ha sido muy curioso para nosotros, y estamos viendo ahí un video, pues, de lo que va pasando, y puede parecer chistoso porque si ustedes notan el video son los personajes de Star Trek, ¿sí? Básicamente lo que hemos notado nosotros es que la ficción en su momento ha sido parte de la fuente de inspiración para el desarrollo tecnológico, ¿sí? Hemos visto entonces cómo muchas de las cosas que antes veíamos netamente como ficción en las películas han ido a repercutir en lo que es la tecnología hoy en día. Y ese desarrollo tecnológico ha repercutido o ha permeado ciertas áreas, en este caso como el de la seguridad, ¿sí? Entonces, en ese pequeño video que estamos viendo allí, por lo menos hace mucho tiempo con la parte de Star Trek, entonces veíamos que ellos tenían inteligencia artificial, tenían traductores en línea, tablets, y eso era algo parte de la ficción. Era totalmente ficción en ese momento. Sin embargo, vemos como hoy en día, después de quizás una década aproximadamente o un poco menos, hemos tenido todos esos avances ya actuales, disponibles. De hecho, el video es muy interesante porque muestra 10 avances que hoy en día ya los tenemos, ¿sí? Los pasaron en la película cuando era la serie de los 70, 80 y los tenemos hoy en día ya perfectamente funcionales, las videollamadas. De hecho, esto que estamos haciendo era algo muy de Star Trek y sin embargo hoy lo tenemos. Entonces, toda esa tecnología ha permeado finalmente el mundo de la seguridad. Entonces hay muchas cosas que ahorita vamos a ver un poco más de eso, donde las películas nos han vendido mucho esa idea, pero sin embargo es lo que nos ha permitido llegar a lo que tenemos hoy por hoy. Entonces, habiendo hecho esa introducción, los dejo con el ingeniero Gabriel Romo, que nos va a contar también un poco más al respecto. Bueno, gracias, Diego. Aquí estamos viendo en esta imagen dos centrales de monitoreo, una de 1973 y otra del 2002. Y nos parece llamativo hacer esta comparación. De 1973 estamos viendo monitores independientes por cámara. En ese momento, o para hasta cierto punto de la historia, los avances tecnológicos eran basados en hardware. Es decir, todo lo que se avanzaba era en cuestiones de máquinas, de cosas físicas, electrónica, maquinaria en general. Entonces, ya notamos, por ejemplo, en la imagen del 2002, que tenemos en cada uno de los monitores la posibilidad de visualizar 4 cámaras. Tenemos la posibilidad también de hacer grabación. En 1973 la grabación era por cinta, estos aparatos grandotes que aparecen también en las películas con unos carretes de cinta y grabando espacios muy grandes, digamos que eran centrales de monitoreo muy costosas de montar. En 2002 ya vemos la implementación de VHS para grabación. Es curioso pues ver esta imagen porque pues más nos acordamos de nuestro VHS en casa.
Y ya en ese momento había implementación de este tipo de tecnologías, algo, pues digamos, un poco todavía, por decirlo de alguna manera, rudimentario, pero ya veíamos la posibilidad de ver 4 cámaras en un monitor. Monitores empotrados, monitores de los que son gorditos hacia atrás, tratando pues obviamente este tipo de centrales lo que hacían era como volverlo lo más ergonómico, y eso no se ha perdido, lo más ergonómico para el usuario final. Pero el que tuvo la posibilidad de entrar a una central de monitoreo de estas, por ejemplo, debe recordar el calor que hacían estas centrales, aún habiendo aire acondicionado. Todos estos equipos generaban una cantidad de calor impresionante. ¿Por qué? Porque todo era basado en máquina, en hardware, basado en los monitores, en los grabadores, mucho espacio, bueno, en fin. En la siguiente imagen ya vemos que entra a jugar o a hacer un papel muy importante el software. Y esto nos lo permite, o nos da la posibilidad de esto, el avance tecnológico en hardware. No hay que abandonar para nada el hardware, porque gracias a que en este momento, o en el 2010, por ejemplo, teníamos computadores un poco más potentes que en 2002, ya pudimos empezar a hacer uso de plataformas tecnológicas basadas en software. Y estas plataformas tecnológicas basadas en software nos permitieron hacer algo muy importante que en este momento, y creemos que es hacia donde va aún más, o hacia donde tiende aún más la tecnología, y es lo que iremos viendo hacia 2020, es la integración de tecnologías. En el caso de esta imagen vemos, por ejemplo, posicionamiento global, vemos, por ejemplo, un video wall con una pantalla con aproximadamente 16, 20 cámaras, que no solamente puedo tener las 16, 20 cámaras, sino también tenerlas de manera versátil a disposición del usuario. El usuario define en qué posición pone sus cámaras, de qué tamaño las pone, cuál para él es más relevante. Puede traer y llevar imágenes desde los computadores anexos. Entonces, esto ya se empieza a generar, y notamos en la siguiente imagen que tan solo en 6 años, diferente a 1973 hacia 2002, que son casi 29 años, en solo 6 años el avance tecnológico prácticamente fue, yo creo que fue en 300 o 400% más rápido que lo fue en los años anteriores. Esto porque el componente software empieza a jugar un papel mucho más importante. Aquí es donde se empieza a poner interesante la cosa, porque ya empezamos a ver analítica de video, como lo hablaba ahorita la persona de Innovatronic. Ya empezamos a ver lectura de placas, empezamos a ver de parte de la máquina, de parte del software, un apoyo al personal. Y creemos que hacia allá es hacia donde tiende toda la tecnología, hacia el uso, o hacia el uso apoyado de parte del usuario final, que es la persona de central de monitoreo, o las personas pues como naturales que necesitamos visualizar una cámara, o el señor que está en un centro comercial y necesita que le muestre una imagen de un evento. Finalmente esos somos los usuarios finales, y ese apoyo de la tecnología, ese apoyo del software a través de la analítica de video, pues lo que va a hacer es permitirnos a nosotros hacer nuestra tarea mucho más fácil, mucho más rápida. Tenemos entonces ahora ya la implementación de analítica de reconocimiento de rostros, por ejemplo, en este momento con sus limitantes, pero pues igual creemos que más o menos en unos 3 años ya el avance tecnológico nos va a permitir no solamente tener ya una visualización o un reconocimiento facial mucho mayor, sino mucho más económico, que a la larga es lo más importante en la industria. Hace 10 años quizás se podía ya hacer ciertas cosas en términos tecnológicos, pero era muy costoso hacerlo. Entonces, a la medida en que pasa el tiempo, no solamente el componente de tecnología cuánto avanza, sino cuánto se vuelve más económico. Entonces, en este momento ya nos está mostrando, de pronto, o nos están dando indicios de hacia dónde vamos. Tal vez en el 2020 lo que va a pasar con estas tecnologías que estamos viendo es que van a estar más económicas y van a ser masivas. A continuación, Diego va a continuar con este tema. Bien, entonces, como lo comentaba Gabriel, es precisamente el desarrollo de la tecnología el que nos ha permitido tener finalmente un avance. Suena un poco quizás redundante y quizás hasta tonto, pero a lo que queremos llegar es que
había muchas cosas que la invención como tal ya estaba hace mucho tiempo, pero el limitante era el recurso de hardware, ¿sí? Entonces, por dar un ejemplo, la televisión o las imágenes en alta definición estaban hace ya más de 20 años, ¿sí? Sin embargo, el limitante era la decodificación de este tipo de imágenes. Aquí estamos haciendo un pequeño comparativo entre dos tecnologías. Una es la iluminación por infrarrojos y otra es la imagen térmica, ¿sí? Entonces vemos que a medida que vamos avanzando y que vamos superando el limitante de procesamiento de hardware, pues obtenemos mejores detalles en una imagen. Seguramente en la imagen que ustedes ven a su izquierda, si empiezan a contar personas, van a decir, no, son 4, son 5. Van a obviar unas que están por acá sentadas, no sé si se alcanza a ver en el mouse, de abajo de la imagen de la izquierda, lo que la técnica sí nos permite ver, ¿ok? Entonces vemos cómo el limitante va siendo superado a medida que tenemos hardware más poderoso, podemos ubicar o tener software más poderoso. Finalmente ha sido como hacia donde hemos ido creciendo, ¿sí? Hemos ido creciendo básicamente en recursos tecnológicos que lo que nos permiten es ayudar, en este caso, al operador de una central de monitoreo o al usuario de la seguridad como tal, ¿sí? Como dato interesante, tenemos por aquí algo, y es esto. Hace algún tiempo, una firma encargada de hacer todo lo que son análisis de seguridad y toda la parte del mundo de vigilancia, que son muy conocidos, formularon una pregunta y fue, ¿cuál o qué esperan ustedes que en los próximos 5 años sea la novedad del mercado? Esa fue una pregunta que se formuló en el 2012, ¿sí? Y vemos que parte del grueso de la población lo que respondió fue la analítica de video. Entonces, digamos que ha sido como desde nuestro punto de vista, el mayor adelanto que hemos tenido y hacia donde vamos a seguir apuntando seguramente. Lo decimos basado en varias cosas y una es el deseo de los usuarios propiamente. Finalmente, algo que hay que entender con este concepto es sobre la analítica. ¿Qué es analítica de video? Pues básicamente es comprender que hace referencia a la interpretación del video de forma automatizada. ¿A qué nos referimos con esto? A que el sistema por sí solo, sin la intervención de un usuario, sea capaz de entender lo que está visualizando e interpretarlo, ¿sí? Vemos entonces en esa imagen de ejemplo cómo tenemos, por ejemplo, el tráfico de una autopista, pero no podemos decir cuántos carros hay, no podemos tener un conteo por carril, lo que sí podemos hacer con la analítica de video sin intervención de un usuario. Y aquí viene algo muy importante, porque digamos que nosotros como plataforma tecnológica, algo a lo que nos enfrentamos mucho por parte sobre todo de los usuarios de la central de monitoreo o de empresas de seguridad es, uy, pero entonces ustedes están quitando al hombre y reemplazando al hombre por un sistema, por algo automático y demás. Y realmente la idea no es esa, la idea es fortalecer lo que está realizando la persona, ¿sí? Fortalecer la tarea que él está ejerciendo acompañada de una inteligencia de video. En ningún momento es retirar el hombre o suplantar al hombre, porque no se puede, ¿ok? Y eso es muy importante entender en este concepto de desarrollo de tecnología y hacia dónde estamos apuntando al 2020. Es muy importante entender esto y entender que es mucho mejor tener, por ejemplo, en una estación de monitoreo, digamos, light off, es un concepto donde no hay personas, tener una estación de monitoreo sin personas, pero que esas 2 o 3 personas que están en la estación de monitoreo puedan estar afuera haciendo apoyo real, apoyo a las personas, apoyo en zona, apoyo en calle, y no que tengan que estar sentadas en una estación de monitoreo viendo una pantalla. Es bien importante el concepto que acaba de nombrar Gabriel, porque es donde vemos que el recurso humano finalmente puede ser enfocado en cosas que realmente ameritan la intervención del ser humano, ¿sí? Como la parte de una prestación de servicio directa, ¿ok? En 2015, la misma empresa que les comentaba hace un momento formuló la misma pregunta y nuevamente, con más del 50% de votos, la respuesta fue analítica de video y en este caso ya entra un nuevo concepto que es el del alojamiento de video, ¿sí? Vemos pues que a medida que hemos ido avanzando, la analítica de video ha seguido conservando su posicionamiento frente a lo que es
la espera tecnológica que tienen las personas, pero adicionalmente entró la parte de alojamiento de video, porque como ustedes ya saben, cuando empezamos a entrar al mundo IP y a las cámaras ya megapíxel y demás, pues tuvimos una necesidad más grande de almacenaje, ¿sí? De almacenamiento, perdón. Entonces, ya el video que seguramente antes era pequeño en teoría, pero era pequeño en resolución, que era pequeño en la parte de almacenamiento, pues almacenar una imagen hoy en una resolución 4K, en una resolución Full HD, pues sabemos que tiene unos recursos mayores. ¿Ok? Pero entonces siempre la tendencia vemos que sigue siendo la parte de analítica de video. Entonces ahí compartimos mucho parte de lo que estaban hablando también los demás expositores, sobre todo una de las partes que estaba hablando Juan Camilo, y es la necesidad que tienen las personas ya de cosas como el reconocimiento facial, el reconocimiento de placas, que finalmente todo esto tiene que ver es con analítica de video. Podemos ver entonces cómo hoy en día la parte de la detección de un rostro humano para evitar las falsas alarmas se ha convertido en algo importante, ¿sí? Entonces podemos contemplar, por ejemplo, en ese video que tenemos allí, cómo el sistema es capaz de extraer las distintas personas que en este caso están participando en una especie de saqueo, ¿sí? La idea es poder en su momento, cuando yo vaya a buscar unas falsas alarmas o cuando vaya a buscar una alarma puntual, como está pasando en este caso, tener detalle de quiénes participaron en el evento, lo que seguramente antes no se podía realizar y demás. Entonces, por lo menos esta es una plataforma aliada nuestra que nos permite hacer la parte de detección y el reconocimiento facial, ¿ok? Entonces ahí por lo menos ya se extrajeron todos los rostros de las dos personas principales que participaron en el evento y con eso obtenemos como una serie de información. Adicionalmente, algo que ha pasado con el mundo digamos, del avance tecnológico y que nos llamó mucho la atención es que ya no nos limitamos solo al tema de seguridad, ¿sí? Si bien comenzamos con un avance importante hacia nuestro sector de seguridad, hemos visto cómo la analítica de video ya no se centra solo en ese sector, ¿sí? De hecho, Juan Camilo ahorita nombraba un ejemplo muy interesante y es el de que uno pueda segmentar inclusive mercados frente a la entrada a un centro comercial y a una placa de vehículo y decir, bueno, usted puede tener como el perfil para esto, para esto, para esto, para aquello. Entonces, vemos como hoy, por ejemplo, la parte de analítica de video trabaja inclusive en marketing. Entonces es capaz de decir, bueno, venga, la mejor zona o la zona que más visita la gente es esta, y hacer análisis por mapas de calor, hacer inclusive algo que se denomina analítica demográfica, que antes era quizás parte de la ficción, y es que ya una cámara hoy en día perfectamente puede tomar un rostro de una persona, decir el género, hombre, mujer, y catalogarlo en un rango de edad, y con eso yo puedo hacer un estudio de mercadeo y no solo de seguridad, ¿ok? Ya estamos con una tendencia muy grande hacia ir hacia esas partes también y no quedarnos solo en el mundo de la seguridad como tal. Algo que es muy interesante entonces es ver que desde el punto de vista de seguridad tenemos una serie de analíticas, ¿sí? Análisis de zona, de dirección, de velocidad, de objetos abandonados, removidos. Hay algo muy interesante y creemos de parte nuestra que hacia allí es donde más vamos a apuntar en la parte de analítica de video, es el análisis de comportamientos, ¿sí? Ya se está trabajando fuertemente en esto, de hecho ya hace algún tiempo, entonces sistemas de video que son capaces de detectar, por ejemplo, cuando hay una aglomeración de personas, cuando esa aglomeración puede ser, bien sea por una emergencia o por una pelea, una agresión, algo por el estilo. Tenemos la parte de detección facial, de reconocimiento facial, la parte de placas, como lo nombramos hace un momento, los conteos de personas, pero en la parte de marketing, pues vemos también el análisis de zonas o de zonas calientes que denominan, reconocimientos faciales, la parte demográfica, la gestión de filas, ¿sí? Ya hay aplicaciones en video que te permiten, en el caso de turnos, por ejemplo, y cada vez estamos apuntando más hacia allá. De pronto aquí en Colombia no lo hemos visto todavía porque es una tecnología relativamente muy reciente, pero sistemas de video que son capaces de analizar cuál es la fila más ocupada y cómo se debe tomar, por ejemplo, el control hacia dónde debo poner un cajero para una atención en un banco, ¿sí? Es una gestión de filas que es totalmente hecha a través de video, ¿sí? Y no necesita la intervención de un ser humano.
Simplemente el ser humano es quien toma la decisión de decir, sí, vamos a ponerlo en esta caja o la caja tal necesita más personas. Pero el sistema es quien te alerta de cómo está haciendo de pronto el flujo en la fila, ¿ok? Finalmente, entonces, el análisis del mercado está haciendo algo muy interesante y que parte de ese análisis de mercado que se hace hoy en día también va muy enfocado en darle información a la persona de, digamos, registros, bases de datos. Un centro comercial puede hacer una estadística de quiénes entran más, y personas solas y grupos familiares, y eso, reitero, no tiene nada que ver con el mundo de la seguridad. Sin embargo, vamos a ver en un momento un avance muy interesante de la seguridad que hasta hace algunos años, por procesamiento netamente de máquina, era algo que todavía estaba muy en el mundo de la ficción, pero que hoy en día ya lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Listo. Tenemos entonces, como decía Diego, esto es un avance tecnológico que hace algún tiempo no se podía, o no, pues más que no se podía hacer, era un poco engorroso por temas de tecnología. ¿Y a dónde vamos a mostrar esto? Vamos a que definitivamente un tiempo, en la medida en que va pasando el tiempo, la va permitiendo hacer más cosas. Esto fue un desarrollo que se presentó en la Feria de Seguridad del año pasado por parte de Digifor, y es la posibilidad de hacer sinopsis en un video, la posibilidad de tener un video de, por ejemplo, 8 horas y hacerle un resumen a 5 minutos, por ejemplo, o a 10 minutos, dependiendo de la cantidad de movimiento que haya en él. Entonces, ya la tecnología me permite, por ejemplo, hacer un análisis de un solo objeto en movimiento. Esto lo estoy moviendo con mi scroll, con la bolita la ruedita del mouse. Puedo solamente hacia un objeto hacerle análisis de movimiento. O puedo, por ejemplo, aquí esta persona, este señor, hacer exactamente lo mismo que sucedió ahí con el niño, sin tener la distracción del resto del entorno. Pero esto me lo permite, vuelvo y lo menciono, y pues soy muy reiterante en esto porque vamos de la mano ahora del desarrollo tecnológico en el tema de computación, de procesamiento en temas de computadores. Los computadores están avanzando pues a una velocidad muy rápida, y lo mismo puede empezar a hacer el software. Entonces, esta plataforma era algo que hace 3 años o 4 años era muy costoso hacer. Tal vez 10 veces más costoso implementarla de lo que es ahora. Entonces, es muy importante tener presente que tal vez en este momento ya tenemos el desarrollo de la tecnología que va a ser masiva en 2020. Ya tenemos, ya lo estamos viendo, ya lo estamos visualizando. Sabemos que la analítica es un componente importante que tal vez, si la métrica se hace en el 2020, ya no va a ser del 50%, sino del 80 o el 90%. Y esto, más que por el desarrollo tecnológico propio de la aplicación, un ejemplo, este videosinopsis o lectura facial, es por lo masivo que se pueda convertir esta solución. Entonces, nosotros creemos, y de hecho le estamos apostando más fuerte al tema de analítica. Sabemos que en el 2020 va a haber una cuota de mercado en analítica muy grande, y de hecho algo que mencionaba Juan Camilo era el tema de la integración de tecnologías. Entonces creemos que por la parte de los BMS o de los sistemas de administración de video, van a empezar a jugar un papel mucho más importante, porque no va a ser solamente integrar marcas, es decir, las diferentes marcas que se han mencionado acá, sino además, me refiero al tema de cámaras de video y hardware, sino además también poder integrar marcas de análisis, de analítica o desarrollos de analítica, y que para el cliente final sea totalmente transparente y fácil el uso. ¿Listo? Porque en este momento tal vez las tecnologías están desarrolladas, pero el uso de estas tecnologías aún no es tan amigable hacia el cliente final. Y eso es lo que nosotros estamos buscando con nuestros desarrollos. ¿Listo? Por lo menos este sistema me permite hacer análisis a través de filtros. Yo puedo filtrar colores de objetos en movimiento, puedo simplemente
digamos, una mezcla entre los diferentes filtros. Yo puedo hacer filtros de dirección. Esto era algo que hace poco tiempo no se podía hacer. Vuelvo y reitero por el tema del desarrollo en computación. Y son cosas que aparentemente son de pronto elementales, pero detrás de esto hay un análisis hay un análisis y hay un procesamiento y hay un gasto de máquina y hay una cantidad de cosas tecnológicas que, gracias a Dios, pues a los avances tecnológicos, hoy podemos disfrutar de ese tipo de cosas. Bien, algo como lo comentaba Gabriel, que finalmente nos está ayudando mucho hoy en día es el avance computacional que hemos tenido, ¿sí? Antes, pues primero desde la forma en que estamos procesando la información hasta los costos en los que esta, digamos, nueva tecnología nos está llegando. Lo que compartía ahorita uno de los panelistas, que es muy interesante, es el uso de los dispositivos móviles. Yo hoy en día ya puedo hacer toda la parte de, digamos, del uso de celulares, como lo decía Federico de Coltrónica X, que me permite interactuar ya no sentado directamente en el caso de nosotros, en una central de monitoreo, sino estar afuera y estar haciendo toda la gestión desde mi tablet, mi iPad o mi dispositivo celular, ¿sí? Es muy sencillo. Entonces, para terminar, sí queremos comentar algo bien importante, y es que muchas veces aquí tenemos dos escenas de dos películas. Una es de una de las películas de Jason Bourne y otra es de Misión Imposible, donde vemos algo que hoy en día impacta mucho, ¿sí? Y nuestros clientes, llámense clientes desde los pequeños clientes que son del sector hogar y residencial hasta los clientes de gobierno, quieren algo como esto, ¿sí? Y realmente la idea de dónde viene, de las películas, y quieren reconocimiento facial así como lo hace la gente de Jason Bourne, o como lo hacen los de Misión Imposible, donde cogen todas las cámaras que están aledañas a una estación y empiezan a hacer reconocimiento facial. El reconocimiento facial es algo muy interesante, pero que hoy en día los algoritmos que tenemos, si bien son muy útiles, por lo menos me llama mucho la atención, sobre todo la de la película Misión Imposible, porque simplemente le pasan un boceto, ¿sí? Le pasan un boceto y no es una imagen propiamente, no es una fotografía, sino un boceto, y a partir de eso hacen analítica. Hoy en día seguramente es complejo, ¿sí? Pero nosotros creemos que con los avances que estamos teniendo es muy probable que alrededor, quizás no en el 2020 precisamente, pero entre 5 o 10 años, esos análisis sean mucho más simples, ¿sí? Por la calidad de procesamiento que vamos a tener, por los algoritmos que vamos a haber desarrollado. Nosotros, como Digifor y de manera personal, creemos que el gran enfoque que está dando la tecnología hoy en día es hacia la analítica de video, ¿sí? Le damos las gracias entonces a la gente de Integra por la invitación. Ahí están pues nuestros datos de contacto también, si en algún momento desean de pronto obtener más información, saber más de nosotros. Y Gabriel, pues de nuevo muchas gracias por la invitación, y no sé qué preguntas puedas tener de parte de los panelistas. Muchas gracias, Diego y Gabriel. Hay 3 preguntas. Yo les voy a decir por una. ¿O las 3 de una vez? No te escuchamos bien, Gabriel, se escucha entrecortado. ¿Puedes, por favor, quitar la presentación? Ok. Dame un momento, ya la quitamos. Listo. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Listo. 3 preguntas. Primera, me pareció interesante, me la acaban de pasar. ¿Milestone y Digifor son competencia o son productos independientes? La palabra competencia es muy interesante. Yo diría que somos 2 plataformas que buscamos dar perfectamente al cliente soluciones de tipo VMS o de gestión de video. Cada una tiene unas fortalezas, cada una tiene una serie de herramientas que la convierten en una muy buena opción dependiendo del tipo de proyecto. Entonces creo que la invitación frente a esa pregunta es: pruébenla. Algo muy interesante que tenemos, digamos, las empresas que desarrollamos este tipo de tecnologías, es que le permitimos al usuario probar antes de comprar.
Entonces ustedes perfectamente pueden ir a la página www.digifor.com, a la sección de Downloads y hacer una descarga de Digifor y probarlo, ¿sí? Revisar si se ajusta a su proyecto. Lo mismo pueden hacer con cualquiera de estos otros software y revisar si finalmente satisface las necesidades de su proyecto. Creo que ambos tenemos un enfoque muy particular, ambos tenemos un enfoque muy similar, pero creo que cada uno tiene sus fortalezas. Entonces la invitación es que cada uno pues debe ser usado dependiendo del proyecto específico. Listo. Hay bastante, bueno, esto, bueno, me preguntan mucho, voy a responderles y ya me corregirán los Diego y Gabriel. Voy a tratar de ser lo más simple posible o lo más, bueno, no sé, para que entiendan bien qué es este tipo de soluciones. Esto no es un DVR o una marca de DVR o un NVR o una cámara, no es eso. Esto es algo que he venido trabajando, esto es algo ya que tiene algunos años, mejora muy rápido, como dicen ellos, gracias a la computación y al software, pero es algo que ustedes tienen que implementar y darle a sus clientes para así ser diferentes, bueno, no, diferentes no, sino ya darle ese valor agregado que tienen que darle simplemente hacer una instalación. ¿Dónde aplicar esto? ¿Dónde, por ejemplo, yo como integrador aplico eso? Por ejemplo, tengo un cliente que tiene 36 panaderías a nivel nacional. Hay que saber, bueno, ustedes si tienen 10, 15 clientes, ¿cómo hacen para que su cliente se le facilite este tipo de control? Porque él se va a enloquecer al tener que ingresar a todos los lugares. Entonces, a ver, entonces este tipo de soluciones, VMS, ¿correcto? ¿Sí? Correcto. Sí. Es para que se administren estas cámaras IP en un solo lugar, ¿sí? Aparte de esto, tiene todo lo que ellos explicaron, ¿sí? Además tiene toda esa analítica, que es algo que también ustedes tienen que aprender hoy en día, y he venido hablando desde hace ya varios meses. IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas, Big Data, Data Science, temas en los que ustedes deben aprender mucho sobre el tema, y en Integra estamos haciendo el mayor esfuerzo de que ustedes comprendan bien esto para que lo implementen en su trabajo y aprendizaje. Por ejemplo, hay algo muy bonito que hablaron ellos, es análisis de comportamientos. Análisis de comportamiento no hace, bueno, sí estaba en la sección de seguridad, pero es algo en el que ustedes, cuando le ofrecen este tipo de soluciones a un cliente que tenga la capacidad económica de pagarlo, bueno, una panadería de 36 locales lo puede hacer cuando yo le puedo ofrecer el servicio de qué está pasando en sus establecimientos de acuerdo a unos datos y de acuerdo a unos cálculos matemáticos puedo llegarle a darle una solución a algo que esté pasando. Por ejemplo, en lo de marketing también es muy, si pusieron mucha atención, ahí decía marketing. Hace un tiempo en un artículo leí cómo una persona en un local en Brasil estaba preocupada de que había una sección de su local de ropa que no se vendía. Entonces, a través de este tipo de soluciones, su proveedor hizo un análisis de zonas calientes, que es análisis de movimiento en zona, y determinaron que le dieron este resultado a su cliente, que era un sofá que estaba ni siquiera atravesado de lado a lado, sino pues estaba bien, pero el simple hecho de que la persona viera ese obstáculo mentalmente o inconscientemente hacía que no iba a esa sección. Entonces quitaron el sofá y las ventas de esa zona, de ese local comercial de ropas aumentó. Esos son análisis que se ofrecen a través de este tipo de soluciones. Y es lo que he venido insistiéndole a ustedes, de que no solamente hagamos lo que hace 30 años se hace. Coaxial, lo único que ha cambiado es de coaxial a UTP. Conecto, cambio y chao, me fui con mi cliente, ya está grabando y lo ves del celular. No, eso ya hoy en día y al 2020 está prohibido para mí hacerlo, ¿sí? Hay que darle valores agregados
al cliente y este tipo de soluciones las permiten. No son costosas, antiguamente sí eran muy costosas, no lo niego, era muy difícil. No había en el país el soporte, yo sufrí mucho antes del, ponle 2008, 2007, 2006, cuando estaban este tipo de desarrollos apenas iniciando, el soporte era terrible, pero hoy en día ya no, entonces pilas con eso. Espero que haber estado bien en la respuesta. Sigo con otra pregunta. Gracias, Gabriel. No, pues ya la respondí, que no viene hardware incluido, ¿no? ¿Perdón? No viene hardware incluido, es un software. Sí, correcto. Exactamente. Es una solución totalmente de software. De pronto, simplemente para agregar un pequeño plus a lo que comentabas, nosotros hoy en día tenemos la capacidad de trabajar no solo con tecnología IP, o sea, no solamente con cámaras IP. Tenemos clientes, por ejemplo, que hoy en día son tecnología totalmente mixta. Lógicos de los, perdónenme la expresión, de los viejitos. Interrumpo porque es muy importante lo que acabas de decir. Tenía entendido que solo trabajábamos con IP. No, tenemos integración con todas las tecnologías. Podemos, como te estaba comentando, clientes, por ejemplo, que están haciendo analítica de video ya hace 3, 4 años, que tenían resoluciones en formato SIF de 320, 352 por 240 píxeles. Tenemos clientes que a su vez, además de esos sistemas, tienen analógicos de alta definición, tienen IP convencional, para mí pues IP convencional, digamos, de los rangos de 1.3 a 2 megapíxeles, y tienen inclusive cámaras 4K. Entonces están funcionando con todas ese tipo de tecnologías. Bueno, eso es parte de lo que ofrecemos nosotros como solución. Eso es muy importante, Gabriel, porque como decía Juan Camilo, ahorita lo que empieza a jugar punto a favor es el tema de la integración. Entonces, poder tener todas las tecnologías que me ofrecen diferentes fabricantes en una sola plataforma es algo que le va a facilitar mucho la vida a los usuarios de central de monitoreo, al usuario final, que hacia allá vamos también. Listo. Como lo dice Gabriel, la integración. Y no olviden integrar a íntegra, ¿no? Porque sin conocimiento de qué sirve toda esta tecnología. Me pasó. Tenemos un curso, ellos ya están, ellos son muy ocupados, ellos trabajan bastante, pero yo sé que ya pronto vamos a sacar, no una certificación directa de Digifor, pero sí por lo menos aprender a usar la herramienta e implementarla. Tenemos un curso, yo sé que ustedes le huyen a lo de IP, les da miedo la IP, les da miedo saber cómo configurar un acceso remoto, cómo validar o bloquear puertos. Tenemos un curso de cámaras IP básico en nuestra plataforma también, lo dicto yo, donde aprendes a los conceptos, los términos, cómo hablar para entenderte con tu administrador de redes. Cuando tú vas a instalar unas cámaras IP, por lo general en una empresa grande, siempre te tienes que lidiar, pelear, luchar, contentar, familiarizarte con el administrador de red de esa empresa. ¿Sí? Por lo general él choca siempre contigo porque vas a destruirle toda la configuración que tiene de acceso. A veces, ¿no? Pero entonces, si él ve que tú no sabes, cuando te esté diciendo qué puerto abrir de tu DVR o cuál es la MAC de tu equipo, y no quedes así como, wow, no sé, yo solo instalo cable y conecto y ya. En este curso aprenderás todo eso para que te sepas defender. Bueno, entonces eso es importante. Diego, Gabriel, muchas gracias. Seguimos en nuestra conferencia. Les agradezco mucho, muy buena la intervención.